Hoy os traigo un popurrí de preguntas de mecánica. Espacial también os traía, pero es que creo que no nos va a dar tiempo porque tengo ahí como para explicar bastante tiempo, ¿vale? Entonces voy a poner preguntas que yo he visto que o han caído recientemente o preguntas similares o cosas a lo mejor que creo que son importantes, ¿vale? Entonces... no vamos a dar una clase explicativa de todo, pero sí vamos a tocar muchos puntitos, ¿vale? Y voy a poner preguntas que son de pensar bastante, que no son las típicas a lo mejor, porque las fáciles no las voy a poner, voy a poner a lo mejor algunas dificilillas para haceros pensar y que yo creo que son preguntas en el examen un poquito trampa, ¿vale? Entonces, vosotros me cortáis cuando queráis, o me preguntáis, o cogéis el micro y me habláis directamente, a ver si tenéis dudas. Yo os voy a preguntar de todas formas. O sea, yo os voy a preguntar cuál creéis que es la respuesta correcta y tal. A ver cómo andáis y después lo explicamos, ¿vale? Entonces, ya digo que son muchísimas preguntas y vamos a empezar, pues, por... A ver, ¿por qué empezamos? Mm, Bueno, vamos a explicar por lo fácil, ¿vale? Vamos a empezar por una pregunta muy sencilla que suele caer en los exámenes. Esta ya la he explicado millones de veces, pero bueno, vamos a explicar un momento, que voy a compartir pantalla, si no, no nos vamos a enterar. A ver, normalmente esta pregunta suele caer mucho, ¿vale? Un momentillo, que creo que no la he compartido. Pues sí, vale. Hay una típica pregunta que suele caer muchísimo, que nos ponen varios objetos, varias bolas de distinto peso y nos preguntan cuál caería antes al suelo, ¿no? A una determinada altura. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que, a ver, para esta pregunta la respuesta siempre es todo igual, porque realmente lo que pasa es que lo que tenemos que tener en cuenta es el rozamiento con el aire, realmente, ¿vale? No el peso del objeto. Normalmente en el examen la mayoría de las veces cae a lo mejor un objeto con 5 kilos, otro con 10 y otro con 20, ¿no? Y nos dicen, y otra la respuesta delta, que serían todos iguales. Nosotros siempre respondemos delta, todos iguales, ¿vale? Que no es este caso porque no han puesto otra bola. Pero en este caso concreto, y está pasando en el examen, que nos están quitando la opción delta, ¿vale? En algunas preguntas. Por ejemplo, en esta concreta, aquí nos han quitado la opción delta. Y aquí sí que tendríamos que responder que una cae antes que otra, porque no tenemos la opción delta. O sea, normalmente, o sea, en el examen no tendríamos que tener en cuenta el rozamiento, porque el rozamiento realmente es mínimo, ¿vale? Lo que hace que un objeto caiga antes o después al suelo es el rozamiento con el que tenga con el aire. Yo puedo tener una persona de 80 kilos con paracaídas y otra persona de 80 kilos sin paracaídas, y aunque pesen lo mismo, este va a llegar antes al suelo porque no tiene rozamiento con el aire, y el que tiene paracaídas sí, ¿no? Entonces, normalmente en el examen lo que tenemos que tener en cuenta es el rozamiento con el aire, pero ya digo, si nos dan la opción delta, cogemos siempre la opción delta, ¿vale? Todos iguales, porque el rozamiento es mínimo. La diferencia de rozamiento entre una bola y otra es minúscula, no se tiene en cuenta. Se obvia, ¿vale? En el examen. Pero en esta pregunta concreto, por fuerza tenemos que coger una. ¿Vosotros cuál cogeréis? Si os lo ponen en esa tesitura. Por razonamiento que he dicho antes, ¿vale? ¿Cuál creéis que tiene menos rozamiento de las cuatro bolas? La mayoría dice C. Pues sí, la respuesta correcta sería Charlie, ¿vale? Aunque y yo he hecho la prueba sin explicar esta pregunta, la he puesto en algún examen por ahí con los alumnos presenciales y normalmente contestan delta, ¿vale? Porque se ve una bola más grande, ¿vale? Pero sin embargo la respuesta correcta en este caso es todo lo contrario. La bola pequeña, en teoría, llegaría un poquito antes, ¿vale? Porque tiene menos rozamiento con el aire a igualdad de peso. El peso no hay diferencia, ¿vale? Entonces, cuidado, por ejemplo, que en esta pregunta, que sería Charlie. Voy a poner otra pregunta que ha caído en los exámenes y tal cual, ¿vale? Y mucho además. El año pasado cayó muchísimo esta pregunta. Eran tres aviones
que iban a diferentes velocidades y en un momento dado te dicen que sueltan un objeto, lo dejan caer, ¿vale? Entonces, se supone que la pregunta era, ¿cuál de estos objetos llega antes al suelo? La única diferencia que hay es la velocidad del avión, pero cuidado, porque aquí la cuestión es que el avión viaja a una velocidad horizontal, ¿vale? O sea, cuando tú sueltas el objeto, la bomba o lo que sea, la bomba va a ser disparada a una velocidad horizontal, pero después, verticalmente, va a tener la gravedad que lo va a traer hasta el suelo. Y esto va a hacer, por esto hace esta forma. A ver, ¿qué otra pregunta de examen también? Que te preguntan, ¿cuál sería la forma de caer de un objeto cuando es soltado desde un avión? Pues la forma es esta. Pues te pueden dibujar esta, ¿vale? Siempre es parabólica hacia abajo, siempre, ¿vale? Independientemente de la velocidad del avión, siempre. Lo que pasa es que esta, a lo mejor, pues, qué sé yo, como va más lentito hacia una parábola, cae más cerca del avión y este que a lo mejor cae un poquito más lejos y este cae aún más lejos, ¿no? La diferencia, pero es parabólica, es con forma curva hacia abajo. Vale, aquí la respuesta correcta, en realidad, si no tuviésemos en cuenta el rozamiento, es delta. Todos igual, aunque parezca que no va a ser porque este tiene más recorrido, ¿no? Que este de aquí y bueno, en teoría tendría que haber un poco de diferencia, pero es que realmente la velocidad vertical es independiente de la velocidad horizontal. ¿Vale? Yo puedo tener este avión que va a 200 y este 400, pero realmente cuando, en teoría, si no hubiese rozamiento con el aire, cuando esta bomba va por aquí, esta iría por aquí y esta iría por aquí, ¿vale? Lo que es la velocidad vertical es independiente de la velocidad horizontal, de tal manera de que cuando este objeto llega al suelo, este y este también va a llegar. Pero igual que antes, nos han quitado la opción delta. Esta pregunta cae sin opción delta por la cara, ¿vale? Así, alfa, Bravo y Charlie. Y tenéis que coger una de ellas también. Y aquí, por fuerza, tendríamos que tener en cuenta el rozamiento con el aire. Por fuerza, porque es la única diferencia que puede haber una opción y otra. Aquí escogéis cuál. Alfa. Vale. Sí, pues yo cogería alfa también. Yo cogería alfa porque es una... Le gusta a Mario, ¿no? Mario es un profesor que tenemos que es piloto y que le pone también... a ver, realmente, o sea, si a mí me pusieron la respuesta delta, cogería delta, ¿vale? Pero como me dan a elegir, o por obligación, pues escogería cuál tiene menos rozamiento con el aire. En este caso sería alfa. ¿Vale? La diferencia, de todas maneras, si lo pudiésemos ver en un simulador, sería muy poca la diferencia, ¿vale? Pero sí escogería alfa. Escogería alfa. Esta pregunta cae en el examen. Os voy a poner otra que ha caído también, además este año, y el año pasado también, creo. Bueno, el año pasado seguro, y este año no lo sé, no lo sé. Pero es un dibujo parecido a este. Tenemos un estanque lleno de agua, otro que está lleno de agua, pero cuidado, bueno, no está lleno, está casi lleno, pero cuidado porque este estanque está cerrado y este está abierto, ¿vale? Son tres estanques. Os voy a poner primero el caso de que estuviese abierto. ¿Qué es lo que pasa si yo, eh, por ejemplo, vamos a suponer que está abierto y yo lleno? Bueno, voy a ponerlo un poquito más alto hasta aquí. Y os voy a preguntar una cosa. Si yo lleno este estanque de agua hasta aquí, ¿qué altura alcanzaría este estanque? ¿Vale? El del centro, por ejemplo. Cuando son estanques que están abiertos, todos los estanques alcanzan la misma altura. O sea, si yo lleno este estanque hasta aquí, este tendrá que llenarse también hasta aquí y este también, ¿vale? Todos los estanques que estén comunicados tienen la misma o deberían alcanzar la misma altura. El problema es que en el examen, este estanque del medio aparece cerrado, tal cual, hasta aquí, ¿vale? Mientras este y este aparecen abiertos. ¿Qué significa eso? Que aunque yo llene de agua este estanque hasta esta altura, por ejemplo, aquí, este estanque del medio no podrá alcanzar esta altura porque aquí se queda aire encerrado.
Y cuando tenemos un estanque con aire encerrado dentro, si no conseguimos sacar el aire, la altura del agua no puede subir, ¿vale? Porque para subir la altura del agua tenemos que sacar por fuerza aire. Otra cosa es que tuviese un agujerito, ¿vale? Entonces, sin problema. Entonces, poco a poco va subiendo el aire, perdón, el agua, porque el aire va saliendo. Pero si está cerrado, tal como lo ponen en el examen, esta altura de agua se queda tal cual, ¿vale? Entonces nos pondrían varios niveles. Nos dirán, ¿qué altura alcanza el estanque del medio si este llega a una altura X? Pues se queda tal cual, se queda sin poder moverse. Todo el agua que va a este estanque pasa directamente a este otro. Pero este otro sí alcanza la altura. O sea, si esto llega a esta altura de aquí, este también llegará a la misma altura, pero del medio no, ¿vale? Es la trampa, digamos, que tiene esta pregunta, que los dos estanques que están a los laterales sí se mueven al mismo tiempo, digamos, mientras que el del medio que está cerrado se queda tal cual, no se mueve, ¿vale? Esta pregunta tiene trampa. Eh, Voy a poner una. eh, a ver, esta vamos a fallar casi todos, ¿vale? Es de electricidad. Es muy sencilla en realidad. Fijaros, me preguntan cuántas bombillas, bueno, en verdad debería poner aquí un interruptor, ¿vale? Y me preguntarán cuántas bombillas se encienden cuando yo cierro el interruptor, ¿vale? Y me ponen una, dos, tres, ninguna, cero. ¿Cuál creéis que es la respuesta correcta? Primero, cerrar el interruptor significa encenderlo, ¿vale? Eso es importante en el examen. Cuidado porque cuando yo cierro no es que lo corte, sino que cierro este filamento que aquí con este de aquí. Entonces deja pasar la electricidad. Para que una bombilla se encienda, lo que tiene que pasar, tiene que cerrar el circuito, ¿vale? O sea, no se encendería ninguna bombilla si yo esto lo abro aquí o lo corto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la electricidad no puede pasar de un polo a otro, ¿vale? Y entonces ninguna bombilla se enciende. Pero para que se encienda, tiene que de alguna manera, ¿vale? Salir de un punto y llegar al otro, ¿vale? Lo que pasa es que esta pregunta tiene un poco de trampa. ¿Qué habéis contestado vosotros? A ver. Una, cero, o cero o una. ¿Nadie contesta tres? A ver, ¿nadie contesta tres en esta pregunta? Me extraña a mí, porque lo normal que penséis que esto está cerrado. No todas las, en verdad, no hay ningún circuito abierto. Esta bombilla, por ejemplo, si yo digo, bueno, esta bombilla pasa la electricidad por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, ¿vale? Esta bombilla también pasa por aquí, o sea, también en realidad se deberían encender los tres. Pero tiene trampa. ¿Por qué? Porque hay una cosa dentro de los circuitos que tendríamos que tener en cuenta que se llama cortocircuito, corto, ¿vale? Y es cuando la electricidad, vamos a suponer que, o imaginarnos que son como hormiguitas, ¿vale? Como bichitos. Son como bichitos que van por aquí por los cables, ¿vale? Aquí se encuentra el interruptor, está cerrado, con lo cual puede pasar, puede pasar, puede pasar. ¿Qué es lo que pasa? Que la electricidad es con unos bichos muy flojitos, muy flojos, ¿vale? Entonces, si tienen dos caminos alternativos y uno de ellos, vamos a suponer que las bombillas son como resistencia, ¿vale? Son resistencia. Son como, vamos a imaginarnos que vamos en coche o vamos corriendo y una bombilla es como una montaña. Tenemos que correr hacia arriba, subirla y bajarla. Y el cable es como una autopista. Entonces, si tenemos dos caminos alternativos, los bichitos, que son los electrones, pues van a ir por el camino fácil, por el camino donde no hay bombilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay un caminito que hace que podamos evitar la bombilla. Esta bombilla no se enciende y esta tampoco. Solamente se enciende esta porque por fuerza los electrones tienen que pasar por ahí. ¿Vale? Entonces, se encendería solamente una bombilla. Fijaros, yo os voy a poner aquí, que había preparado antes como una especie de simulador, ¿vale? Donde se ve claramente cómo funciona, o más o menos, ¿vale? El circuito que yo he hecho. Aquí tengo la pila, aquí tengo el cable, llega a esta bombilla de aquí, a esta otra, pero
toda la electricidad pasa por aquí, ¿vale? Fijaros cómo los bichitos van andando, ¿vale? Dentro del cable, pero ningún bichito coge por aquí, porque dice, ¿para qué vamos a coger por estas dos bombillas si tenemos este camino fácil, ¿vale? Sin embargo, esta sí se enciende. Y fijaros qué pasaría si yo ahora de repente quito este cable, que se encienden las tres bombillas. Las tres, porque por fuerza tiene que pasar por aquí o tiene que pasar por aquí. No hay ningún camino alternativo que pueda decir, hostia, pues por este camino me ahorro trabajo, ¿no? Aquí lo que pasa es que algunos electrones irán por aquí y otros por aquí. Unos cogerán esta bombilla y otros cogerán esta, pero se encenderían las tres. Fijaros qué curioso. Y si pongo el cable aquí, ¡boom! Ya se ha apagado del tirón, ¿vale? Esto se llama cortocircuito realmente. ¿Vale? Entonces, el único problema o la única cosa que nos podrían poner electricidad sería un problema de esto. Que si no sabemos cómo funcionan los cortos, la hemos cagado. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, no hay ningún problema. Llegáis al examen y cualquier cosilla que os pongan, lo solventáis sin ningún tipo de historia. Vale, volvemos otra vez. Vale, aquí se encendería una. Más preguntas. A ver, os voy a poner ahora una pregunta de engranajes, pero no va a ser muy habitual. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, primero voy a poner otra, esta de aquí. Esta sí un poquito más habitual. Fijaros, bueno, esto lo olvidamos, esto de aquí atrás, de al lado. Vamos a suponer que nos dicen si la rueda azul se mueve en sentido horario, ¿cómo se moverá la rueda amarilla? ¿Vale? Y nos dicen alfa, horario, bravo, antihorario, Charlie en zigzag, delta no se mueve porque está bloqueado. Pongo bloqueo por ahí, ¿vale? En zigzag aparece alguna vez, pocas, ¿vale? Pero parece. Y realmente esta respuesta podemos decir que en el 99% de las veces no es la correcta. Pero hay un caso que sí es la correcta, ¿vale? Ahora la vamos a ver después. Pero tal cual vemos el ejercicio, ¿qué pensáis? Horario entre horario, zigzag que hemos dicho que no es, todavía no hemos llegado a ese punto, ahora lo explicaremos cuándo podría ser, pero puede estar bloqueado, ¿eh? Por aquí Cristian dice que sí, que salió en el examen anterior y que había un corto en el circuito eléctrico. Antihorario, antihorario, delta, bloqueo. A ver, yo os recomiendo que en estas preguntas, cuando veáis la palabra bloqueo, o no se mueve, o algo así, ¿vale? Tened cuidado. Encended las alarmas y pensad que dónde está la trampa, porque seguramente hay trampa, ¿vale? Aquí hay una trampa y es que cuando yo hago el cálculo de horario antihorario, yo lo hago así directamente. Yo digo, hago una especie de serpiente, ¿vale? Y hago horario, ¿vale? Por acá. Pues hago esto, cojo por aquí, esta rueda se mueve en este sentido, aquí, aquí, y ya me da el sentido de la rueda amarilla que sería antihorario, ¿vale? Si lo hago rápido, respondo bravo y ya está. Pero no lo puedo hacer rápido porque tengo que comprobar que todas las ruedas, que no existe bloqueo por ningún sitio. Y en este caso sí existe, ¿vale? ¿Por qué? Porque, fijaros, la primera rueda se mueve antihorario. La segunda, antihorario, ¿vale? Pues tenemos dos ruedas unas con otras, directamente sin ningún tipo de correa ni nada. Cada rueda se mueve en sentido opuesto al anterior. Esta grande se movería en sentido, si esta es antihorario, esta horario, ¿vale? Pero ¿qué pasa con las de dentro? Cuando yo tengo una rueda grande con otra dentro, ¿vale? Las dos ruedas se tienen que mover al mismo, o sea, en el mismo sentido. Tanto la grande como la que está dentro. Pero claro, si esta se mueve horario y esta también horario, porque están las dos conectadas, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque estas dos están también conectadas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando yo intente mover la rueda azul, aquí va a haber un bloqueo y si aquí hay un bloqueo, en todas las ruedas también hay un bloqueo. O sea, si esta rueda no se puede mover, ninguna se puede mover,
¿vale? No es que yo, no, es que esta se mueve horario, esta antihorario, pero cuando llega aquí no, salta directamente a la roja y la amarilla también se mueve, ¿no? Si hay un bloqueo en cualquier punto del sistema, no se mueve ninguna, ¿vale? El truco está ahí, en darnos cuenta de que el bloqueo a lo mejor puede estar en un sitio que a lo mejor no se percibe a simple vista. Porque yo veo este engranaje y no me pongo a pensar hacia dónde se mueven estas dos ruedas pequeñas porque no, a priori no lo voy a necesitar, ¿vale? Entonces, esta pregunta sería bloqueo, cuidado, o no se mueve, o lo que pongan, ¿vale? Pero que no se puede mover la amarilla mientras que exista esto. Otra cosa es que aquí pues en lugar de dos ruedas, me dibujen tres, por ejemplo. Si me dibujan esto, ¿vale? Ya no existe bloqueo, porque la grande se mueve esta horario y esta antihorario. Entonces ya ahí no hay ningún problema, cada uno se mueve como se tiene que mover, ¿vale? Ahora voy a poner la pregunta donde puede aparecer zigzag. A ver si llegamos a entenderlo. De todas maneras, tengo preparado en un simulador también el ejercicio para que lo veamos en movimiento y lo entendamos. Esta de aquí. Vale, vamos a suponer que nos dicen, si la número 5 se mueve horario, la número 3, ¿en qué sentido se moverá? Nos dan horario, antihorario, zigzag o bloqueo. Bueno, pues yo llego aquí y digo, la 5 horario, ¿no? Vale, horario, tenemos aquí, yo lo hago así, cada uno, en realidad, sabiendo que las correas cruzadas invierten el movimiento y las correas que son normales hacen que el movimiento, o sea, que las dos ruedas se muevan al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo, perdón, en el mismo sentido, ¿vale? Yo puedo hacer esto también, yo puedo decir, la primera horario, tengo una correa cruzada, con lo cual esta se movería antihorario, ¿vale? Entre la 6 y la 4 hay una correa normal, con lo cual si esta es antihorario, esta también. Entre la 4 y la 2 tengo una correa cruzada, ¿vale? Hace que el sentido se invierta, o sea que esto sería horario. Y aquí tengo una correa normal, con lo cual esta también sería horario. Cuidado, cuando nos salen estos palitos, ¿vale? Nosotros lo tenemos que tratar como si fueran correas. O sea, esto es como si fuese una correa, ¿vale? Cuando tenemos los palitos así, de esta forma, es como una correa invertida. Es como una correa de esta cruzada, ¿vale? Pero el trato tiene que ser igual, exactamente. No hay nada raro. El problema es, y atención, cuando nos ponen una rueda grande con otra pequeña y un palito de esto, ¿vale? Porque se va a producir una cosa muy rara, y es que cuando yo mueva la rueda número uno, la rueda número 3 se va a mover en zigzag, hacia adelante y hacia atrás. Fijaros, yo os lo voy a enseñar en el simulador para... espérate que lo abra. Un momentito, ¿vale? Segundo. ¿Lo estáis viendo o no? No estáis viendo, ¿no? ¿Estáis viendo la...? Ahora seguro, ¿no? Vale, imaginad que tenemos dos ruedas, una pequeña y otra grande, y están unidas con una especie de barra, ¿no? Con unos anclajes. Vale. Cuando hacemos mover la pequeña, la vamos a mover ahora, ¿vale? Nos damos cuenta que la grande, como son de diferentes tamaños, la pequeña, cuando hace un giro, no da tiempo a la grande de hacer un giro, ¿vale?
¿Qué es lo que va a pasar? Que la grande se mueve en zigzag, hacia izquierda y hacia derecha. No se mueve en sentido horario, sino que gira un poquito horario, después antihorario. Y eso se llama zigzag, o lo puede poner de otra forma en el examen, pero vamos, normalmente se llama en zigzag. Pero solamente ocurre cuando tengamos una rueda pequeña con otra grande, ¿vale? E intentamos mover la pequeña. Y nos dice, la pequeña se mueve en sentido horario, como está aquí. Bueno, pues la grande se mueve en zigzag. Pero cuidado, porque si nos lo hacen al contrario y nos dicen, no, es la grande la que se mueve. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Le voy a quitar el motor a esta. Y le voy a añadir a este un motor. Y voy a intentar mover la grande. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se queda bloqueado. Bueno, en realidad esto no se debería mover. Se quedaría. No, no se puede mover, ¿vale? Esto cuando llegue a un estado de tal. ¿Por qué? Porque la grande va a intentar tirar en sentido horario, ¿vale? Y la pequeña, como es más pequeña, no puede, o sea, la grande no llega a dar una vuelta entera, con lo cual se queda en bloqueo, ¿vale? Tiene un montón de trampas esta pregunta, tiene un montón de historia, ¿vale? Pero entendéis el concepto, ¿no? ¿Cuál sería? O sea, por ejemplo, en esta pregunta que me dicen, ¿en qué sentido se movería la 3 si la 5 se mueve horario? Pues yo respondería, si tengo la opción de zigzag, respondo del tirón, esta, en zigzag, ¿vale? Si es al contrario, imaginaros que me dicen, no, ahora me dicen la 3 se mueve en sentido horario. Esta, horario. ¿En qué sentido se moverá la 5? Pues cuando la 3 se intente mover, es verdad, a ver, que la uno se mueve un poquito, ¿vale? Pero de repente se queda bloqueado, no puede seguir. Aunque esto se mueva en sentido horario, la uno se queda bloqueado y por lo tanto todos se quedan bloqueados. Yo respondería bloqueo. ¿Vale? Os traigo esta pregunta porque no es la clásica de engranajes normales, ¿vale? Los engranajes normales, yo creo que casi todo el mundo, más o menos, porque son en el examen, no están poniendo difíciles, ¿vale? Están poniendo preguntas con trampa. Más que 20.000 ruedas y 20.000 historias, no, están poniendo pocas ruedas, pero con alguna trampa, alguna historia rara, ¿vale? Entonces, pues esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Estas cositas. Eh, a ver, más cosas raras, más preguntas. Esta apareció en el último examen, o por lo menos este año. Eh, Son dos personas con una cuerda y que están moviéndola hacia arriba, hacia abajo. Aquí debería haber una flechita. Y nos preguntan, ¿hacia dónde se moverá el punto del centro? Izquierda, derecha, no se mueve, tal. Realmente, entre izquierda y derecha, el punto del centro no se quedaría tal cual. ¿Vale? Porque mientras la cuerda se va hacia arriba por un lado, coge para el otro. O sea, haría este movimiento, ¿no? El punto del centro yo escogería que no se mueve, ¿vale? Si esto me lo preguntan en el examen, que lo están es una pregunta muy rara, ¿vale? O sea, realmente es una pregunta que yo creo que ni ellos mismos saben muy bien lo que han querido decir. Pero realmente la respuesta correcta, yo me iría a que no se mueve, ¿vale? Y esta sí ha caído este año, por ejemplo. Os voy a explicar un poco. Mira, esta otra pregunta que cayó el año pasado. Es algo así. Está dibujada de aquella manera. Nos ponen varios pesos. Nos dicen que el peso pesa lo mismo. Es una caja que, bueno, puede pesar 10 kilos, 20, lo que sea. Y nos dicen qué muelle están soportando menos peso. ¿El uno, el 2, el 3 o la opción delta que sería 2 y 3? ¿Qué pensáis vosotros? Bravo. ¿Estáis seguros, no? Bravo. Pues sí. La respuesta correcta es bravo. Porque evidente en que entre uno y 2 yo creo que allí no hay problema. O sea, aquí tenemos dos muelles y aquí tenemos un muelle. ¿Vale? Entonces está claro que si yo tengo aquí 10 kilos, es importante que el enunciado nos diga que todas las cajas pesan lo mismo. ¿Vale? Eh, Porque claro, si pesa lo mismo, este muelle por fuerza
tiene que estar soportando la mitad, como si fuesen cuerdas, ¿vale? Yo puedo sustituir aquí un muelle por una cuerda. Puedo decir, pues nada, cada cuerda soporta la mitad del peso, ¿vale? Pero hay mucha gente que se confunde con el número 3 porque el número 3 es verdad que hay dos muelles y puede llegar a pensar, hombre, el peso se reparte entre los dos muelles, ¿no? Pero como está en serie, no está en paralelo como este, es como si yo tuviese dos cuerdas, una después de otra. Entonces cada cuerda está soportando 10 kilos realmente. Y aquí no, aquí cada cuerda o cada muelle soporta la mitad, que es 5, ¿vale? 5 y 5 y aquí sí, cada muelle eso está soportando, y como si yo puedo meter, como si meto 20 cuerdas o 20 muelles, cada muelle soporta todo el peso, ¿vale? Pero voy a traer una pregunta que esta sí es muy puñetera y esta sí que es difícil de saber, porque a ver si me encuentro. ¿Qué de muelles también? Si no lo encuentro, lo dibujo yo. Pero yo creo que la cogí antes. Bueno, no la tengo aquí, pero la voy a dibujar en la pantalla. Venga, vamos a suponer que tengo el techo. A ver, vosotros sabéis que los muelles, cuando realmente cuanto más se deforme, si yo tengo aquí un muelle colgando y tengo un peso X, ¿vale? Y tengo otro muelle aquí colgando y tengo aquí otro peso. Si ahí me dicen que los muelles son del mismo tipo, ¿vale? Por poner una trampa, y me dicen, si son del mismo tipo, ¿qué caja pesa más? Hombre, diría yo, hombre, si es del mismo tipo, el mismo muelle, pues está evidente que esta caja pesa más, porque cuanto más se alargue el muelle, y al contrario, cuanto más se comprima, más fuerza está ejerciendo el muelle. O sea, si yo tengo esta caja que pesa 10 kilos y esta 5, este muelle está actuando con 5 de fuerza hacia arriba y este con 10 de fuerza, ¿vale? Aquí no hay ningún tipo de trampa. O sea, cuanto más se alargue, más fuerza hace el muelle, ¿vale? Pero ahora voy a poner una pregunta y os voy a decir, si son del mismo tipo los muelles, y tengo aquí una caja y aquí una caja con dos muelles y aquí una caja con tres muelles, y nos dicen, no nos dan el valor de las cajas. Simplemente nos dicen tal cual está el dibujo y sabiendo que son del mismo tipo, qué muelle está soportando más peso. Fijaros que aquí no nos dicen el valor de las cajas, curiosamente. O sea, las cajas no sabemos cuánto pesa. Puede pesar 10, puede pesar 20, puede pesar 30. El único dato, ¿vale? Es que en uno hay un muelle, en otro dos y en otro tres. ¿Cuál es la trampa aquí? La trampa, Cristian hizo una pregunta de una era de la fuerza del cuerpo. Bueno, ahora lo vemos. La cosa es, la trampa, ¿cuál sería? La trampa es que nos dicen en el enunciado que son del mismo tipo, los muelles. Entonces, si son del mismo tipo, el único condicionante es que esté uno más alargado que otro. Si tal cual está en el dibujo, los muelles están exactamente igual de alargados y no nos dicen el peso de la caja, tenemos que suponer que todos los muelles están actuando con la misma fuerza, ¿vale? Lo único que pasa es que a lo mejor esta caja pesa 5, esta pesa 10 y esta pesa 15, ¿vale? Porque como eh, el alargamiento del muelle es exactamente igual en todos los casos, este a lo mejor está actuando con 5, este con 5 y este con 5. Este también con 5, este con 5. La única diferencia es que cada caja pesa X, ¿vale? Pero esta caja por fuerza, si el muelle está alargado igual que estos dos, esta caja tiene que pesar el triple. ¿Vale? Pero esta pregunta, por ejemplo, sería una pregunta trampa porque no nos dan el peso de la caja y también nos dicen que son muelles del mismo tipo exactamente, ¿vale? Con lo cual, la única diferencia que puedo tener es la diferencia de longitud que hay, o sea, lo que se alarga el muelle, si se alarga más o se alarga menos.
¿vale? Esta podría ser perfectamente una pregunta trampa. Es muy rebuscada, eso sí, pero bueno. Y Cristian dice, una pregunta es que en el examen pasado había una pregunta que era de fuerza de cuerpo y que nos pedía calcular la masa de cada persona para saber dónde se dirigía el peso y eran como las más difíciles porque serán como 6 preguntas de esas de mecánica. No entiendo exactamente la masa de cada persona para saber dónde se dirige el peso. No lo sé. Si tiene, bueno, si me manda un dibujo, Cristian, lo explicamos, ¿vale? Aunque no, aunque sea otro día, pero si no, va a ser muy difícil. Habéis respondido casi todo 3, ¿vale? Con lo cual habéis fallado casi todo. Esta pregunta. Esta pregunta sería, no, esta pregunta sería todos iguales, ¿vale? Que es verdad que no está la respuesta correcta, que sería aquí todos iguales, ¿vale? Sería la respuesta correcta. Pero vamos, que normalmente las preguntas de muelle, tenemos que tener en cuenta el alargamiento del muelle, es muy importante, ¿vale? En las preguntas de muelle. A ver, más preguntas extrañas. Y esta de aquí, que yo también el año pasado, eh, a ver, fijaros, igual que he dicho antes, que si yo tiro 3 bolas de diferente peso a una altura determinada, aunque pese una más que otra, esta por ejemplo pesa 3, esta 2 y esta una, los 3 objetos van a llegar igual al suelo, ¿vale? No hacemos diferencia respecto al peso. El peso me da igual. Lo único que puedo pensar es que algunas puede tener más rozamiento que en otras. Si tuviese un paracaídas, fuese un objeto que fuese claramente, que yo viese claramente que tuviese un rozamiento mucho mayor que el resto, ¿vale? Pero realmente cuando es una bola más grande y otra bola más pequeña, con la misma forma y tal, todo cae al mismo tiempo, ¿vale? No tengo diferencias ahí. Pero en el caso de una rampa, ¿qué ocurre? Pues exactamente igual. No hago diferencia. Las 3 bolas llegan al mismo tiempo al final de la rampa. O sea, que la respuesta correcta, si me dan la opción delta, es todos iguales. Pero en el examen oficial, como suele ser costumbre, pues esta opción nos la quitan. Y nos ponen aquí directamente que tenemos que coger por fuerza una de estas 3. ¿Cuál escogeríais vosotros? Ramos. Sí, es que la pregunta no la ha podido el enunciado, ¿no? Aquí sería, ¿qué bola de las 3 llegaría antes al final de la rampa? Y nos quitan la opción delta. Aquí, por fuerza, hemos dicho que si nos me dan la opción delta, las 3 bolas llegan al mismo tiempo al final de la rampa, porque es como si fuesen 3 bolas lanzadas desde 50 metros, ¿vale? Lo único que pasa es que están en una rampa, pero no diferencio, ¿vale? Aquí la única diferencia, sí es cierto, que es que tengo una bola, como no han quitado opción delta, pues tengo que por fuerza escoger la que menos rozamiento tenga. Eh, ¿Y cuál tiene menos rozamiento? Pues yo me decantaría por la pequeña. Al igual al igual que ha pasado antes cuando teníamos 4 bolas y escogíamos la pequeña como que llegabas antes al suelo. Pero no tengo en cuenta el peso, ¿vale? Solamente tengo en cuenta que es más pequeña, punto. Y listo, ¿vale? Porque entiendo que la pequeña tiene menos rozamiento tanto con el aire como con la madera, como con la rampa, ¿vale? Entonces llegaría antes al suelo la pequeña que estas dos. Pero porque aquí en el examen me obligan a escoger, ¿vale? Porque si a mí me dan la opción delta, yo escojo delta. Porque la diferencia va a ser mínima. Entonces, realmente en el examen no tengo en cuenta rozamiento ni ningún tipo de historia de ese tipo. ¿Vale? Pero no porque pese 3 kilos, sino porque simplemente es más pequeña, ¿vale? Y tiene menos rozamiento. Eh, a ver, caen muchas de temas de puentes y demás, ¿vale? De qué esfuerzo o qué tipo de fuerzas aparecen en un punto u otro. Esta es muy típica. Esta mañana expliqué en clase un puente que no era como este, que también ha podido caer a un examen, porque lo normal es que nos pongan un puente compuesto por 2 pilares, una viga intermedia y unos tirantes, ¿vale? Los tirantes
A ver, existen tres tipos de fuerza, que es compresión, ¿vale? Que es cuando intentamos comprimir el objeto, que son siempre los pilares, ¿vale? Por ejemplo, a mí me pueden decir, ¿qué tipo de esfuerzo aparece o de fuerzas aparece en C, o en B, o en alfa, ¿vale? En los pilares siempre es compresión. Todo lo que sea vertical, esto sería compresión. Todo lo que sean elementos horizontales, como vigas o forjados, por ejemplo, o los techos de las casas, ¿vale? Que también apareció casitas. También alguna vez ha aparecido algún dibujo de una casita de perfil, ¿vale? Y nos preguntan, ¿qué tipo de fuerzas aparece aquí, en medio? ¿Vale? Igual que en un puente. Esto es siempre flexión. Y esto, los tirantes, cuidado, los tirantes siempre atracción. La atracción es cuando estiramos el tirante o lo que sea. A ver, todas las cuerdas, todas, ¿vale? En el examen están atracción. A ver, puede haber algunas que nos las pongan como si estuviesen estiradas, pero realmente no hacen nada, ¿vale? Pero nunca pueden estar a flexión ni a compresión, ¿vale? O están a atracción o simplemente, pues no hacen nada. ¿Vale? Ahora voy a poner un ejemplo de un posible ejercicio que además cae en el examen tal cual, donde aparece una cuerda o varias cuerdas que no hacen nada. ¿Vale? Pero en un puente siempre hombre, evidente que están haciendo algo, ¿no? Y están en tracción, se están estirando, están evitando que esta viga de aquí, grande, se caiga hacia abajo, porque los tirantes lo que hacen es tirar hacia arriba. ¿Vale? Siempre están tirando. El puente que puse esta mañana, a ver, algo parecido a esto. Tenemos la viga y tenemos de repente un arco en medio. Y los tirantes están aquí. Este puente también lo hemos visto más de una vez. Vamos. Hay un montón de puentes así, ¿no? Claro, y nos dicen qué tipo de fuerzas aparecen aquí, en este punto, en el arco, ¿vale? Aquí, curiosamente, aparece o es una fuerza de compresión. Todos los arcos que veamos, ¿vale? Todos los arcos hacia arriba, todos los arcos romanos, los arcos de un puente, todos los arcos trabajan o están a compresión, ¿vale? Acordaros siempre de esto porque aparece también una pregunta de examen que es un arco romano, que es algo así, ¿vale? Con las piedrecitas y tal, y nos dicen qué tipo de fuerzas aparecen ahí arriba, ¿vale? En el arco. Pues igual que un arco romano, un arco de un puente también, ¿vale? Comprimido. O sea, realmente lo que me está pasando aquí es que cuando yo intento el arco, como son piedrecitas que van encajando una con otra, pues cuando yo le meto peso arriba, cada piedra se va juntando con la otra. Se junta, se comprime realmente. Entonces, cuando se comprime, hace que este arco no se caiga, ¿vale? Pero si no estuviesen comprimidos, ese arco pues no funcionaría. Y aquí igual, ¿vale? Cuando aparece una cuerda, hemos dicho que todas las cuerdas están a tracción. Sí, sí, están a tracción. O simplemente lo han dibujado ¿no? Por ejemplo, en este caso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. La pregunta sería la siguiente. ¿Qué cuerdas están a tracción en ese sistema? Es un dibujo muy parecido que cae en el examen. Son dos plataformas con unas cuerdas de esta forma. Aquí aparece una cruz, aquí aparece otra cuerda lateral y aquí otra que está arriba. Y eso podemos decir, todas las cuerdas están a tracción o solamente algunas. Claro, porque pueden haber dibujado alguna cuerda que realmente la dibujen por ponerla y eso no haga nada una vez que esté cargado. ¿Vosotros qué pensáis? Eh, Charlie, Alfa y Delta. La opción correcta sería esta, o Bravo. Vale, pues fijaros, ¿cómo lo hago yo? O sea, ¿cómo os recomiendo que hagáis este ejercicio? Porque suelen aparecer ejercicios de esto, ¿vale? Imaginaros que no existe cuerda ninguna, que no hay ninguna cuerda de momento. ¿Y cómo se deformaría la estructura según los pesos que yo le coloque? Bueno, pues yo puedo pensar
que si yo le coloco estos pesos y no existe cuerda ninguna, pues mira, de hecho la voy a borrar, un momentito. Voy a borrar esta cuerda, voy a borrar esta y voy a borrar esta otra. Y esta también. Y ahora voy a dibujar cómo haría la estructura una vez que yo pues deforme, la voy a dejar en rojo, ¿vale? Esta plataforma se vendría abajo, de manera muy exagerada, evidentemente. Esta también se vendría abajo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si yo veo la plataforma cómo se viene abajo, yo mentalmente me puedo hacer una idea que esta cuerda de aquí, una vez que la plataforma tienda a irse hacia abajo, se va a estirar. A ver, una cuerda cuando se estira es cuando empieza a hacer fuerza. Si la comprimimos no hace nada y si la flexionamos menos, ¿sabes? No hace nada. Entonces, si yo sé que una cuerda se estira, esa está haciendo fuerza. Esta cuerda, por ejemplo, sí hace fuerza, ¿vale? Esta cuerda de aquí abajo, bravo, la que va de aquí a aquí, también hace fuerza, porque claro, la plataforma de abajo, cuando tiende a irse hacia abajo, esta se estira. ¿Diría que delta también? Pues diría que delta también, porque de alguna manera cuando el punto este tiende a irse hacia abajo, aunque sea tirando de arriba, pero está tirando, ¿vale? Lo que no hace nada es bravo, porque bravo, cuando este punto baje, como está cogido aquí, no se estira, se queda en acordeón, ¿vale? Con lo cual se queda como lacio, ¿vale? Que podemos quitarla, ¿vale? Y aquí no pasa absolutamente nada. Esa cuerda sobra, ¿vale? Por eso digo que o están en tracción o simplemente no hacen nada. Pero una cuerda nunca, nunca, nunca puede estar ni a compresión ni a flexión, ¿vale? Siempre o a tracción o simplemente me la han dibujado adorno. En el examen cae otra pregunta que es muy típica, cae desde hace millones de años, que es que una especie de pilar. Tenemos aquí una plataforma horizontal y tenemos aquí como un pesito colgando, ¿vale? De una cadenita y el pesito. Y aquí tenemos varias cuerdas. Y nos dicen, ¿qué cuerda por sí sola no es capaz de aguantar el peso? Aparece alfa, bravo, Charlie o ninguna. Por sí sola significa, claro, el enunciado ya puede ser un poquito más rebuscado, pero por sí sola quiere decir que no, que solamente está esa cuerda, que no aparece ninguna otra, que las otras, si está alfa, bravo y Charlie no están. Y estáis respondiendo bravo, ¿vale? La mayoría bravo. Pues muy bien, sería bravo. Yo igual, en este ejercicio yo lo que hago es imaginarme que no hay cuerda ninguna. Aquí tengo como una especie de articulación, ¿no? Con lo cual, si yo coloco un peso a la derecha, pues esta plataforma lo que va a hacer es irse hacia acá, ¿vale? Va a tirar el peso para este lado. Con lo cual, ahora sí veo con claridad que alfa se estira. Claro, alfa se estira y Charlie también se estira, con lo cual estas dos podrían por sí solas aguantar el peso. Si no estuviese Charlie, alfa podría aguantarlo. La que no podría aguantar nada es Bravo, porque Bravo sí se queda en acordeón, ¿vale? Si yo no tengo alfa ni Charlie aquí, ¿vale? Con Bravo no hago nada, pero nada, nada. ¿Ok? Pues la mejor manera para mí de hacer estos ejercicios, que son muy típicos también, es imaginarme la estructura, cómo se movería, o sea, borrar las cuerdas de mi mente, imaginarme cómo haría la estructura, ¿vale? Por ejemplo, qué sé yo, este ejercicio, fijaros, tengo aquí una plataforma, joder, ¿cómo ha salido la plataforma? Tengo aquí una articulación, tengo un peso de 2 kilos, aquí tengo otro peso de 2 kilos y aquí tengo una cuerda y aquí otra. Y aquí una cuerda y aquí otra. ¿Vale? Y están anclados aquí estos puntos. Y nos dicen qué cuerda pues estaría aguantando el peso. O sea, estarían haciendo algo de fuerza. ¿Qué pensáis? Sí, una plataforma con una especie de articulación aquí, ¿vale? Lo único que pasa es que me dibujan
dos pesos, pero yo tengo que saber que estos 2 kilos que están aquí están tirando con más fuerza que estos 2 kilos, ¿vale? Porque cuanto más al extremo esté, más fuerza ejerce, ¿vale? Porque para saber la fuerza que está ejerciendo un peso no solamente hay que saber el propio peso, sino el peso por la distancia. Y cuanto más distancia sea, con más fuerza actúa, ¿vale? Aquí hay dos cuerdas que están haciendo Charlie y Alfa y Charlie y Alfa. Pues sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo hago el movimiento de esta plataforma, algo así, ¿vale? De manera muy exagerado, pues yo aquí me doy cuenta de que Charlie se estira y Alfa también se estira, ¿vale? Estos dos de aquí, Alfa y Charlie. Mientras que Bravo, ¿qué pasa? Pues que cuando este punto, esta plataforma se vaya hacia arriba, Bravo se queda así y Delta también, no hace nada, no. Entonces, por eso digo que las cuerdas hay que tener mucho cuidado. Pero lo que sí es seguro es que una cuerda, como te pongan, ¿qué tipo de fuerzas hace la cuerda? ¿Tracción, compresión? Bueno, nada, compresión fuera, ¿vale? Y flexión también. A ver, más cositas. Os voy a poner una pregunta un poco rebuscada y trampa, ¿vale? Esta de aquí. Fijaros. Me dicen, suponiendo, os voy a dibujar de otra manera. Suponiendo que esta figura, voy a dibujar un triángulo también. Sí, un triángulo. Y un pentágono. ¿Vale? Bueno, pentágono de aquella manera, más o menos. Me dicen, suponiendo que todos los lados de la figura miden lo mismo, ¿qué figura tiene más superficie? Y me hacen este dibujo, ¿vale? Me hacen un dibujo como en plan, una figura más grande, otra más chica, pero bueno, simplemente me dan eso. No es un ejercicio de numérico, es un ejercicio de mecánica, ¿vale? Porque realmente aquí no hace falta calcular nada, hace falta utilizar la lógica. Y me dicen solamente el enunciado que todos los lados son iguales. Es el dato, yo creo que clave para este ejercicio. O bueno, delta, que sería todos iguales, claro. Que siempre me falta la opción delta. Pero vamos, en este caso os aseguro que delta no es. ¿Vale? Pues estáis respondiendo Charlie, el pentágono. Sí, y es Charlie, ¿vale? Lo que pasa es que con este ejercicio concreto hay mucha gente pues que el problema es que el dibujo del cuadrado, y como pasa en muchas ocasiones en los ejercicios de mecánica, ¿vale? Que la trampa está en que el dibujo después no se corresponde con el tamaño real. Y es que si a mí me dicen en el enunciado que todos los lados son iguales, tengo que considerar que este lado de aquí mide igual que este. Con lo cual, algo aquí no cuadra, porque yo estoy viendo el dibujo que claramente este lado mide menos que este, ¿vale? Pero no, si tengo, como iba a decir, si tengo dos datos, uno en el dibujo y otro en el enunciado, el que vale es el enunciado, ¿vale? O sea, tiene prioridad absoluta. El dibujo está para confundirme. ¿Cómo hago yo este ejercicio? Pues yo intento meter, para saber si un objeto tiene más superficie que otro, lo que hago es mentalmente intento meter un objeto dentro de otro. Y digo, a ver, ¿el triángulo lo puedo meter dentro del cuadrado? Y digo, hombre, si este lado, a mí me pueden dibujar el triángulo lo más grande del mundo, pero da igual, porque yo veo, este lado tiene que ser este, ¿vale? Entonces digo, mentalmente, digo, el triángulo tendría que estar aquí dentro, a la fuerza. ¿Vale? Con lo cual sé que el cuadrado ya le gana al triángulo, ¿vale? Sin hacer el cálculo. Y ahora digo lo mismo, digo, ¿el cuadrado o el pentágono podría meterlo dentro del cuadrado? Y digo, hombre, si este lado del pentágono es este,
si yo dibujo el pentágono, realmente el tamaño que tiene que tener sería un pentágono bastante más grande que el cuadrado, ¿vale? O es lo mismo, digo, ¿el cuadrado lo puedo meter dentro del pentágono? Pues, hombre, si este es el lado del cuadrado, pues sí, ¿vale? Porque este lado de aquí mide esto. Con lo cual el pentágono es el más grande, realmente, aunque el dibujo sea el más pequeño, ¿vale? Hay algunas preguntas que tienen ese tipo de trampa, ¿vale? Que el dibujo me hacen, por ejemplo, me ponen una balanza romana, me ponen en un lado un pedazo de objeto grande y otro más pequeño en el otro lado y me dicen cuál pesa más. Y si a mí la balanza me mide exactamente igual o se mantiene en equilibrio, significa que los dos pesan iguales, independientemente que uno sea más grande que otro, ¿vale? Cosas de ese tipo aparecen en los exámenes, pero cuidado, porque los tamaños de los objetos siempre eh, pueden variar bastante y tienen trampa, ¿vale? Os voy a poner otra trampa, por ejemplo, en una rampa. Vamos a suponer esto, vamos a suponer que me dibujan esta rampa un poquito menos inclinada. Me ponen aquí un peso, una polea y aquí otro peso, ¿vale? A ver, fijaros una cosa, en las rampas pasa lo siguiente. Yo cuando tengo aquí un peso de lo que sea, cuando yo lo coloque en una rampa, realmente lo que tire de la cuerda, o sea, si yo este peso lo pusiese colgando del techo, ¿vale? Voy a poner aquí, vamos a suponer que está colgando. Yo la fuerza con la que tengo que tirar de la cuerda, si este objeto pesa 10 kilos, es 10, ¿vale? Yo tengo que tirar exactamente igual que lo que pese el objeto. Si quiero que no se caiga, claro, si quiero tirar de él. En una rampa, si yo tengo un objeto de 10 kilos, independientemente del ángulo de la rampa, ¿vale? Yo aquí tiraré menos de 10 kilos. ¿Por qué? Porque cualquier objeto que está dentro de una rampa sufre como si fuese una minoración del peso, ¿vale? Podríamos decirlo así. Es lógico, no es lo mismo tirar de un objeto totalmente en vertical, ¿vale? O cuatro brazos le he puesto, que empujarlo en una rampa, ¿vale? Cualquier objeto que esté en una rampa nunca va a llegar a pesar 10 kilos, nunca, nunca. O sea, es verdad que cuanto más inclinado esté la rampa, cuanto más vertical esté, más pesa el objeto. Pero nunca va a llegar a pesar 10 hasta que no esté completamente en vertical, ¿vale? Que esta pregunta también cae de esta forma. Voy a poner aquí abajo. Imagina que tengo aquí una rampa, tengo aquí un peso y tengo aquí otro, ¿vale? Y la típica pregunta que suele caer es que si este peso pesa si esto pesa 5 kilos y se supone que que la plataforma está en equilibrio, ¿cuánto pesa esta caja? Y me dicen, Alfa, 5 kilos, Bravo, menos de 5 kilos, Charlie, más de 5 kilos, o Delta, no se puede saber, ¿vale? Algo así. Tengo un peso colgando de 5 y tengo otro que se supone que está en una rampa, ¿vale? Para que eso esté en equilibrio, lo que tiene que pasar aquí es que esta cuerda y esta tienen que tirar exactamente lo mismo, ¿vale? Pero puede pensar, no, que esto, si pesa 5 kilos, esta cuerda tira 5 kilos. No, es lo que he dicho antes. Si está en una rampa, este peso, para que tire 5 de aquí, este peso tiene que pesar más de 5. No sé si 7, 8 o lo que sea. Porque en una rampa siempre el peso sufre una minoración. O sea, lo que tira de la cuerda siempre es menos. ¿Vale? Entonces no sé cuánto pesará, pero tiene que pesar más de 5, ¿vale? Vamos a poner que imagínate que es 8, ¿vale? Claro, cuando yo lo ponga en una rampa, lo que va a tirar realmente no va a ser 8 sino 5 kilos, igual que esto, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Pero en este ejercicio tenemos dos pesos que pesan igual y nos dicen hacia dónde giraría la polea, hacia alfa, hacia bravo o se queda exactamente igual. Imaginad que a mí no me dan el ángulo de la rampa. ¿En qué me baso? En que hay una rampa más inclinada que otra.
¿Cuál diríais vosotros que es, cuál peso tira más? ¿Bravo o alfa? No sé si se ve, pero más o menos. Yo creo que este ángulo, o sea, esta parte está más vertical. Cristian dice que si se puede multiplicar en el ejercicio anterior, no, es que en numérico no va a tener que calcular, no, perdón, en mecánica, los ejercicios que te salgan de superficie, ninguno es de cálculo. O sea, no tienes que calcular porque de hecho no te dan datos. Los ejercicios de este tipo te dicen, no, si suponiendo que el lado es el mismo, ¿vale? ¿Cuál tiene más área o cuál tiene menos? ¿Vale? Pero no te dicen ni siquiera cuánto mide el lado, simplemente de razonar un poco, de encajar una pieza dentro de otra, ¿vale? En este ejercicio de aquí, Bravo tira más. ¿Por qué? Porque esta inclinación es más vertical. Cuanto más vertical sea, este peso se aproxima más, o sea, o lo que tira de la cuerda se aproxima más al peso real, ¿vale? Hasta que una vez que ya llegue a vertical completamente, sea 10, ¿vale? O sea, que podemos decir que cuanto más vertical sea, más tira el peso, ¿vale? Con lo cual, tiraría hacia Bravo. Lo que pasa es que en este ejercicio, imaginad que os dicen, esto es 30 grados y este es 40. ¿Y ahora qué responderíais vosotros? Si tengo un dibujo que está mal hecho, que parece que es más vertical una parte, pero después los datos me dicen otra cosa, ¿a qué hago caso? A los datos, ¿vale? Estáis respondiendo bien. Es alfa, ¿vale? Siempre, o sea, por prioridad. Primero el enunciado. Segundo, los datos que aparecen aquí. Y el dibujo es lo que menos, porque de hecho muchas veces el dibujo va a ser de aquella manera y el dibujo mal hecho y de aquella forma. Entonces, a mí me aparecen unos datos, yo hago caso al dato. Yo tengo que saber, evidentemente, que 40 grados es más vertical que 30. ¿Vale? Entonces, aunque aquí parezca más vertical, yo sé que este lado es más vertical, con lo cual la opción correcta es alfa. Vale, pues ese tipo de preguntas raras, trampas, como queráis llamarlo, pues suele aparecer. ¿Vale? Eh, venga, otra pregunta. Ya, bueno, voy casi terminando 10 minutos, pero bueno. Vamos a suponer que nos dicen, tenemos tres boyas dentro de un recipiente con agua y están sujetadas por tres cuerdas, ¿vale? ¿Cuál tiene más probabilidad de romperse? O no, vamos a ponerlo más fácil. ¿Cuál soporta más tensión? En una cuerda la tensión no es como la electricidad, no tiene nada que ver con eso. Es simplemente la fuerza con la que sujeta, ¿vale? Si la cuerda está sujetando con más fuerza, está más tensa. Aquí la única diferencia es que una cuerda, a ver, como regla general, eh, estáis diciendo Charlie Delta, ¿vale? Como regla general, las cuerdas que me dibujen en el examen, no tengo que hacer caso a la longitud de la cuerda. Os voy a poner aquí otro dibujo abajo que no tiene nada que ver con esto, pero me sirve para explicar lo siguiente. Imaginaros que tenemos tres poleas, ¿vale? Y me dicen una polea, sujeta el peso, me dibujan una cuerda cortita y me dibujan otra más larga, ¿vale? Y me dicen el peso son 5 kilos. ¿Por cuál polea o por qué polea tendré que tirar con más fuerza para levantar? ¿Vale? O Charlie, que sería igual. En el examen, como regla general, no hago caso a la longitud de la cuerda. Nunca. O sea, la longitud de la cuerda no es un factor que a mí me haga pensar que tire más, con más fuerza o menos fuerza. O que se vaya a romper antes o que soporte más tensión, ¿vale? La longitud de la cuerda no me afecta. Me afecta los ángulos, me afecta el peso que le coloque, me afecta el tipo de polea que sea, si es fija, si es móvil, pero nunca la longitud de la cuerda. En este caso, la fuerza con la que tendría que tirar es igual, ¿vale? Aunque sea esta más larga, me da igual. La fuerza, si estos son 5 kilos, yo de aquí tengo que tirar 5 kilos, ¿vale? Me pueden poner una cuerda de 1 kilómetro, que los 5 kilos no me voy a
lo tengo que tirar con 5 kilos, ¿vale? Que no me voy a ahorrar o no me va a facilitar el subir el peso. En este ejercicio pasa un poco por el estilo. Aunque sea la longitud de la cuerda más corta o más larga, yo no tengo que hacerle caso, ¿vale? ¿A qué tengo que hacerle caso? Pues a que, hombre, yo estoy viendo que la boya es del mismo tamaño, pero que una está más profunda que otra. Hombre, se supone que que las tres boyas tiran hacia arriba, ¿no? Que serán boyas de estas que están llenas de aire, que son como balones, ¿no? Pero claro, digo, joder, sí, es cierto, un balón, si yo lo meto dentro del agua, tira hacia arriba. Pero tira hacia arriba cuanto más profundo esté, esa es la gran duda. Yo meto el balón y lo empiezo a meter, a meter, a meter. Y cuando llega a 1 metro, pienso, hostia, este balón tira hacia arriba. Pero cuando llega a 5 metros, ¿creéis que el balón va a tirar con más fuerza todavía hacia arriba? Si pensáis así, la respuesta correcta sería Charlie. Claro, es que la gente A ver, porque seguís pensando, bueno, no he mirado que esté respondiendo, pero sí, entre Charlie y Delta, ¿no? A ver, pasa una cosa aquí, y es que la presión, vamos, todo el mundo sabemos que a mayor profundidad hay más presión, ¿no? No sé si habéis hecho buceo alguno de vosotros, seguramente sí, y sabéis que a medida que os metéis cada vez más profundo, pues se os van taponando los oídos y va teniendo más presión en el cuerpo, ¿vale? Pero eso no es la flotabilidad. La flotabilidad, o sea, tú cuando estás a 5 metros, tienes la misma flotabilidad que a 10 metros o a 20 metros. O sea, tú hinchando el chaleco que tienes con la botella, te vas para arriba o si sueltas aire te vas hacia abajo, como un submarino, ¿vale? Pero no es porque cuando te metes más profundo empiezas a flotar más, el agua te empuja hacia arriba, sino que la presión es lo que empuja el agua hacia adentro. ¿Vale? Esto es la presión, pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos preguntando, porque lo que estamos preguntando es cuánto flota la boya. Y la boya flota exactamente igual independientemente de la profundidad que tenga. Porque hombre, lo que influye en lo que, o sea, en la flotabilidad de la boya, en que la boya tire más hacia arriba, es el tamaño de la boya. Si a mí me pusieran un tamaño, un pedazo de boya o un pedazo de balón así de grande, pues está claro que esta boya tira para arriba el doble que esta o el triple, ¿vale? Pero aquí el truco es que tienen el mismo tamaño. Lo único que cambia es o sea, la profundidad, ¿vale? Y como tienen el mismo tamaño, tiran con la misma fuerza, independientemente de la longitud de la cuerda. Que sea más cortita o sea más larga, me da exactamente igual. Si esto tira con 10 kilos para arriba, esta cuerda soporta 10 kilos. ¿Vale? Aquí la respuesta correcta sería todo es igual. ¿Vale? Pregunta medio trampa. Y esto es un concepto que hay que tener muy claro, ¿vale? La presión es una cosa y después la flotabilidad es independiente. La flotabilidad depende del tamaño del objeto o si tiene más aire o menos aire. ¿Vale? Y bueno, vamos a ir terminando. Venga, voy a poner una pregunta más. Em, una pregunta más de mecanismo. A ver, ¿hacia dónde se moverá este punto? Si este punto tiende a ir hacia arriba. O sea, tiende no. Si yo le aplico movimiento al punto X, ¿vale? Este punto se moverá hacia un lado, porque el sistema está acogida con articulaciones fijas y articulaciones móviles. Fijaros que cuando yo mueva el punto, a ver, primero, identificar que todo esto está sujeto mediante articulaciones, primero, pero hay que identificar las articulaciones fijas de las móviles. Las articulaciones fijas son articulaciones donde realmente el punto se articula sobre un fondo, sobre un objeto que está pegado a la pared, digamos, ¿vale? Pero no, la articulación no puede moverse hacia arriba y hacia abajo, que son estos de aquí. Este y este. ¿Cómo se diferencia? Pues normalmente no, lo que van lo que va a aparecer en el examen es como una especie de, bueno, cuadradito o redondelito aquí al fondo, ¿vale? Eso significa que de alguna manera está cogido a lo que hay detrás. Mientras que las articulaciones libres, que son articulaciones que pueden subir o bajar, porque, por ejemplo, yo cuando este punto vaya hacia arriba, lo que va a hacer la barra es
Está un poquito mal dibujado, pero bueno, se entiende, ¿no? Cuando el primer punto vaya hacia arriba, va a hacer esto, ¿vale? Va a hacer algo así. El punto se va hacia arriba, esta articulación, como no puede moverse, se va a quedar en el mismo sitio. Pero esta sí se va a mover hacia arriba, ¿vale? Y cuando esta articulación se mueve hacia arriba, esta también se va a mover hacia arriba. Entonces, se va a producir un movimiento en cadena que va a hacer que el último punto se mueva en una posición determinada, ¿vale? Yo aquí voy a explicar, esto hay gente que lo ve muy fácil, que empieza a ver y dice, hostia, si este punto se mueve hacia arriba, esto va a hacer así, este punto se va a mover hacia arriba, este también, esta articulación como es fija se va a quedar tal cual, este punto baja, este punto también va a bajar, con lo cual este también baja, este baja y este sube y además va a girar hacia la izquierda, ¿vale? Hay gente que lo hace así, pero yo voy a explicar un truco para que la gente que no lo vea y que le cueste, pues que lo haga rápido y que salga del apuro, ¿vale? Este truco vale para el 90% de las veces. Hay algunas cosas, que no lo voy a explicar hoy porque no da tiempo, que tendréis que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar el truco, ¿vale? Pero como ya digo, como funciona el 90% de las veces sin tener en cuenta nada, pues lo explico y si esto os cuesta un poquito, lo soltáis en el examen y punto, ¿vale? El truco es el siguiente. Primero, el último punto, cuando hay una articulación fija, cuando suba o baje, va a tender a ir hacia esa articulación fija, ¿vale? Nunca puede ir hacia afuera, nunca va a ser bravo o alfa. ¿Por qué? Porque las barras son rígidas. Para que el punto salga hacia alfa o hacia bravo, tendría que estirarse la barra, porque con mucho que bajo suba, esto va a ser hacia abajo, hacia la izquierda o hacia abajo a la derecha. Perdón, hacia abajo a la izquierda o hacia arriba a la izquierda, ¿vale? Siempre a la izquierda, siempre donde esté la última articulación fija. Entonces, primero, estos dos nos los quitamos del medio, rápido. Y para saber si sube o baja, vamos a aplicar el truco. A ver, primero, yo me voy a imaginar que el primer punto, que es este, yo me imagino que soy una pequeña hormiguita, ¿no? Como hemos dicho antes con el tema de la electricidad. Y voy andando sobre las articulaciones, bueno, sobre las barras. Y tengo que llegar al último punto, por el camino más corto. Entonces, ¿qué camino haría? Pues este. Cogería por aquí, cogería por aquí, llegaría a esta articulación, llegaría por aquí y llegaría hasta el final, ¿vale? Entonces, en ese camino, tengo que contar las articulaciones fijas que hayan. Por ejemplo, esta, por ejemplo, no la tengo en cuenta porque no pasa por el camino. Esta tampoco, no la tengo en cuenta porque no pasa por el camino pasa por aquí, por aquí, por aquí. Esta tampoco, y solamente tengo en cuenta estas dos, esta y esta, ¿vale? Estas articulaciones son las que yo, los marco aquí fuertes, son las que tengo que tener en cuenta. ¿Y para qué me van a servir esas articulaciones? Porque van a ser puntos de cambio de sentido. Si el primer punto sube, Si el primer punto sube, todo esto va a subir, ¿vale? Hasta llegar hasta este punto. A partir de aquí, todo esto baja. Baja, 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 hasta llegar al próximo punto de cambio, que sería este otro. Entonces, sabemos que desde aquí para el final volvería a subir. Con lo cual sabemos que sube y sabemos que tira hacia la izquierda. La solución correcta es delta. Esto lo hubiese hecho con el truco en 5 segundos, ¿vale? Ya digo que este truco en el 90% de las veces funciona y a veces en el examen ponen cositas para que... Pero bueno, yo, por ejemplo, en el curso lo explico. Lo explico cuándo hay que tenerlo en cuenta y cuándo no y cuáles son las trampas, ¿vale? Pero aquí, a grosso modo, pues lo vemos de esta forma y por lo menos, si tenéis problemas de verlo, pues lo soltáis en el examen y pasáis a la siguiente pregunta, ¿vale? Pues listo, no me ha dado tiempo. Hombre, tengo más preguntas ahí, pero bueno, ya haré otra clase, otra masterclass con preguntas así muy usuales y lo iremos viendo, ¿vale? De todas maneras, yo qué sé, iba a explicar espacial también, un poco de cubo y despliegue de figura, pero no me ha dado tiempo. A lo mejor hacemos otra dentro de un par de semanas y nos metemos en un poco de espacial, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vemos en la siguiente masterclass. Espero que por lo menos hayáis aprendido cosillas. ¿Ok? Pues nada, venga, nos vemos. Un saludo, hasta luego, gracias.